Muy bien, buenos días a todos. Pudimos pasar por nuestra mente y corazón, como solemos hacer cada primer día de la semana, y recordar el nombre de Dios y esta piedad tan grande, ¿no?, que nuestra mente nunca lo va a comprender, pero siempre es grato para nuestro corazón experimentarlo, y esa relación hermosa que tenemos con Dios, que hoy somos el fruto de su aflicción, y a cantarle agradecido, ¿no?, a Dios que dejó los cielos y la tierra en nuestro favor. ¿Sabes? Quería compartirte un pequeño pensamiento en esta mañana, que leyendo un libro me despertó un puntapié. Ojalá que sea de bendición, como lo fue para mi vida también este tema. ¿Sabes? Y el libro hablaba de la relación que tenemos con Dios en lo personal, en la intimidad, cada uno de nosotros, que somos llamados sus hijos, ¿no? Y, ¿sabes? Hacía un poco de referencia cómo era antes, ¿no? Ahí seguramente has leído o has escuchado, pero las personas antes, cuando tenían que ofrendar o hacer algún sacrificio para pedir perdón por lo que hacían, accedían a un tabernáculo, llevaban sus ofrendas a los atrios, y hasta cierto punto podían llegar. Luego intercedía un sacerdote, ¿no? Y también ese sacerdote hasta cierto punto podía llegar, y después estaba el famoso lugar santísimo, el cual solamente el sacerdote supremo, ¿no?, el sumo sacerdote, podía acceder, sobre todo una vez al año, para la expiación del pecado de él y de todo el pueblo, ¿no? No era una relación directa que tenía cada uno de aquellas personas con Dios. Había varios impedimentos, varias maneras de llegar, y siempre alguien tenía que interceder. Siempre alguien tenía que interceder por uno para lograr la relación directa con Dios. Y mira, ese velo, te invito a abrir tu Biblia en Mateo 27, ese velo que separaba a las personas de la presencia de Dios, de este Dios poderoso, grande, admirable. Dice Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y bueno, pasaron muchos sucesos sobrenaturales. Pero acá está el pequeño gran detalle que quiero que nos frenemos en esta mañana. Ese velo que separaba a las personas de Dios, dice la Biblia que se partió. Y fíjate que dice de arriba hacia abajo, ¿no? Qué lindo es ver, entender que Dios era el que quería romper ese velo para que vos y yo tengamos entrada continuamente a la presencia de Dios. Como dirían los chicos, acceso 24/7 con Dios. En todo momento, en cualquier lugar, sin necesidad de que alguien lo haga por nosotros. Y mirá, este suceso que pasó en su muerte nos aclara algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que ya se terminó la separación. Ese velo que separaba a las personas de la presencia de Dios se rompió. Ya no hay separación. Dice Efesios capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por ese suceso que sucedió hace más de 2000 años, dice la Biblia que vos y yo somos hechos cercanos a Él. Y podemos entrar continuamente a la presencia de Dios. Cuando lo necesites, cuando sea para algo de alegría o de tristeza, algo que te preocupa, podemos tener acceso a Dios, a este Dios grande y misericordioso. Ahora, este suceso también nos demuestra que el sacrificio fue suficiente. Dice en Hebreos, ahí sí te invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Versículo 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando
y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Claro, antes tenía que ir el sacerdote, ¿no?, a ofrecer el sacrificio en honor al pecado o a la gratitud o a la ofrenda de cada uno de las personas que quería acceder. Pero dice la Biblia que desde que Jesús murió, su sangre rompió ese velo y ya no podemos tener continuamente acceso a Dios. Y ahora lo tercero que vemos es esto, ¿no?, que podemos tener acceso directo a Dios. Y en esto me quiero frenar en esta mañana. Dice ahí en Hebreos 4, da vuelta un poquito las hojas, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de este libro nos invita a acercarnos continuamente al trono de la gracia. Ahí donde nos podemos nosotros sentir en paz, donde podemos nosotros escuchar las respuestas a nuestras preguntas que no entendemos, a poder nosotros acercarnos y dejar nuestro futuro en sus manos, nuestro presente, nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos. A ese trono de la gracia, el autor de este libro nos invita a acercarnos continuamente. Dice ahí mismo en Hebreos también capítulo 10, para reforzar este concepto, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero fíjate que esta parte decía, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Dios abrió el camino a través de su sangre, a través de ese sacrificio que recordamos. Y vos y yo tenemos libertad para acceder a la presencia de Cristo, a estar ante Él en cualquier momento. Yo creo que si esto mismo les comentaríamos a aquellas personas que tenían que hacer tal sacrificio, sería algo que maravillosamente ellos aprovecharían continuamente. Algo que no podían tener y nosotros gozamos el privilegio de poder hacerlo. Ahora, la gran pregunta que hacía el autor del libro decía, teniendo nosotros acceso a Dios, pudiendo nosotros acercarnos continuamente a Él, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Mirá, decía en una de las frases, lo escribí acá para citarlo, tenemos la sensación de que el llamado es para nosotros, pero sin embargo no somos capaces de acercarnos y con el pasar de los años nos ponemos viejos y nos cansamos en los patios exteriores del tabernáculo. Él decía, teniendo nosotros el privilegio de poder acercarnos a la presencia de Dios, a veces no gozamos de esto. Y pasa un día y pasa otro día y no gozamos de tener continuamente contacto con Dios. Aquel el cual nosotros amamos, el cual un día cambió nuestra vida por completo, pero sin embargo a veces parece que no lo necesitamos. Dice, no es otra cosa que la presencia de un velo en nuestro corazón, un velo que no fue quitado ni rasgado como el primer velo,
sino que permanece allí e impide el paso de la luz y evita que veamos el rostro de Dios. Es que ya no hay un velo que nos impida ver a Dios, nos impida acceder a Dios, pero muchas veces tenemos nosotros internamente en nuestro interior un velo, algo por lo cual decimos, no me voy a acercar a Dios, no necesito de Dios. Y mirá, yo te quiero compartir nada más 4 cosas en lo personal que haciéndome una evaluación decía, yo por estos motivos en algún momento o en el momento de ahora no me acerco a Dios, siento que no lo necesito. Mirá, lo primero que pensaba es en mi orgullo. Cuando yo me creo autosuficiente, cuando yo pienso que lo puedo todo, cuando yo entiendo que a través de mis capacidades, de mis virtudes, puedo alcanzar ciertas cosas, ahí Dios deja de estar en primer lugar en mi vida. Y no necesito acercarme al trono de la gracia, es lo que pienso. Y no necesito acudir a Él para pedir sabiduría, para pedir ayuda, porque solo puedo. Mirá, esto le pasó a una persona, vamos al libro de Crónicas, Segunda Crónicas. Ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 26, no lo vamos a leer todo, pero te lo voy a resumir con algunos versículos de este relato. Pero a veces creemos que no necesitamos de Dios, porque nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia nos dice, no necesito de Dios. Mirá, estaba el rey Usías, dice la Biblia que tenía 16 años de edad. Y dice el versículo 4 del capítulo 26 de Segunda Crónicas, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió, dice la Biblia, y peleó contra filisteos, y hizo grandes cosas en batalla. Dice que la gente lo reconocía. Y dice el versículo 15, al final, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Mirá, Usías iba a Dios, accedía a Dios, lo buscaba a Dios. Y dice que su fama se hizo muy grande. Y dice en el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Y dice la Biblia que se equivocó y Dios lo castigó y le dio una lepra, el cual le impidió gobernar y tuvo que sucederlo su hijo, ¿no? Pero fíjate el versículo 16 que leíamos, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y se olvidó de Dios. Ahí está el orgullo. Pensó que era autosuficiente, pensó que no necesitaba de Dios. Cuando tiempo atrás había buscado a Dios y Dios lo había prosperado, él en su orgullo dijo, no, me está yendo bien, no necesito de Dios. ¿Para qué me voy a acercar al trono de la gracia? ¿Para qué le voy a pedir ayuda a Dios si solo puedo? Y sabes, esto es algo que también ha pasado continuamente en mi vida. Perdemos el privilegio de estar en contacto 24/7 con Dios. Con un Dios creador que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en cualquier momento porque nosotros pensamos que podemos solos. Y no te estoy hablando de personas que no creen en Dios. Estamos hablando nosotros que somos hijos de Dios, que un día dijimos necesito de vos para cambiar mi vida, pero en el día a día a veces no necesitamos de Dios, según nuestro propio entendimiento. Pensamos que no hace falta entrar a la presencia de Dios. Estaba también el joven rico que ¿te acordás? Vino con una buena intención a Dios, se postró, ¿no? Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Dios le dice, ¿no? Y dice que él se fue entristecido porque no quería dejar esas cosas que se ocupaba y hacían olvidarse de Dios. Ojalá que el deseo de este día, que nos podamos acercar a Dios continuamente y que el orgullo no sea un impedimento para llegar a la presencia de Dios, para buscar su voluntad. El otro día, ayer uno de los chicos
los adolescentes nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber si las cosas que pedimos son la voluntad de Dios? Bueno, dejemos el orgullo de lado y estemos en continuo, constantemente en relación con Dios para saber cuál es su voluntad. Si no nos acercamos a Él, nunca vamos a saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Mirá, lo segundo que pensaba que podía llegar a causar en mi vida el hecho de no acceder a la presencia de Dios son las distracciones. Y a las distracciones ponele lo que quieras, trabajo, preocupaciones que puedas tener en la vida, momentos de ocio o lo que fuera. No sé si te pasó, pero ¿cuántas veces pasa el día y no tuviste un tiempo para acercarte a Dios, leer su palabra, orar, pero sí tuviste tiempo para trabajar, para juntarte a jugar a la pelota, para ver un partido, para jugar algún jueguito, para ir al cine? Pero no tuvimos tiempo para Dios. Es que las distracciones son la causante de que a veces decimos, no hace falta Dios, que siempre hay algo más importante que Dios. Mirá, esto le pasó a Pedro. Vamos a Mateo, capítulo 14, un relato muy conocido. Mateo 14, 22. Dice que Jesús estaba hablando y los discípulos en la barca. Y dice el versículo 24, y la barca estaba en el medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Pedro estaba con la intención de ir a Jesús. Fíjate que él dice que él le dice a Jesús, puedo ir hacia vos. Lo estaba buscando. Y cuando estaba experimentando el acto sobrenatural de caminar sobre el agua, algo magnífico, comienza a mirar a los costados. Dice que comienza a ver al lado y ve que las olas eran grandes, que la tempestad había avanzado y empieza a hundirse. Y ahí está la distracción de Pedro, ¿no? Teniendo a Jesús enfrente, se empieza a distraer con las cosas de al lado. Y es fácil decir, Pedro, estás caminando sobre el agua, ¿cómo no seguiste mirando a Jesús? Pero cuántas veces nosotros también en el día a día nos distraemos con tantas cosas que son lícitas, que están bien, no estamos hablando de un pecado, de cosas que están bien, pero perdemos el foco y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos que podemos tener acceso a Él 24/7 para pedirle lo que necesitamos. Hasta a veces nos pasa que nos cargamos sirviendo al Señor. Me ha pasado a mí estar un día completo, todos los sábados de la mañana a la noche, en servicio, en distintos ministerios, pero perdiendo el privilegio de poder acercarme en serio a la presencia de Dios. ¿Te acordás? Esto le pasaba a Marta cuando Jesús va ahí. Y dice que María observaba y Marta, ¿qué hacía? Trabajaba. Dice que Marta se le acerca a Jesús y le dice, che, Jesús, decile a María que me dé una mano para servir. Y Jesús le dice, Marta, estás afanada, estás turbada. Ahora no es el tiempo de hacer, ahora es el tiempo de escuchar. Muchas veces no nos ocupamos en cosas lícitas, pero perdemos, ¿no?, la intimidad con el Señor. Lo importante es estar en contacto todo el tiempo con Él. Cantamos y anhelamos que Dios obre en nuestra vida, pero nos distraemos con cualquier cosa. Y de vuelta te lo digo, estas son cosas que me pasan a mí. No te lo diría si no me estaría pasando a mí. Por eso que podamos experimentar y que esto sirva de ánimo para acercarnos todo el tiempo a la presencia de Dios,
para saber lo que Él tiene para nosotros. En tercer lugar, lo que pensaba y veía que puede estar alejándonos de la presencia de Dios puede ser un pecado oculto, un pecado no manifestado. ¿Sabes? El pecado en nuestra vida nos enfría, nos aleja de Dios. Y si nosotros tenemos un pecado el cual no manifestamos, no confesamos, por culpa, por miedo o por vergüenza, no te vas a acercar al trono de Dios. Imagínate, sabiendo que tenés un pecado en tu vida y que no confesaste, es lógico que no quieras ir a la presencia de Dios. Y esto le pasó a David. No vayamos a ningún lado, te lo voy a resumir porque es largo. Pero David se escondió de Dios. Sabemos que él estaba todo su reinado en una guerra y el rey estaba en su casa. Y dice que vio a una persona bañarse y la llamó. Y tuvo relaciones sexuales. Y no solo eso, sino que tuvo un bebé, la dejó embarazada. Y cuando se enteró de esto dijo, bueno, mandá a llamar al esposo, porque encima estaba casada. Mandá a llamar al esposo para que tenga relaciones con ella y bueno, que digan que es de ellos el hijo. Pero el esposo dijo, no, yo como ciudadano y como soldado tengo que respetar y tengo que estar al frente de batalla. Entonces, David, por no confesar su pecado, le dice al líder del ejército, ponelo a esta persona al frente de batalla para que muera rápido y para que el problema termine, ¿no? Y básicamente comete un acto de asesinato durísimo. ¿Por qué? Por un pecado no confesado. ¿Por qué? Porque en ese momento el pecado no dejaba acercarlo a él ante el trono de la gracia. Él no quería acudir a Dios a pedir ayuda, a pedir sabiduría. Y muchas veces nos pasa esto. Si no confesamos nuestros pecados, el pecado te va a alejar y me va a alejar de la presencia de Dios. Y nos va a enfriar porque el pecado y Dios no tienen relación. Y vos podés ser un hijo de Dios y yo puedo ser un hijo de Dios y hasta podemos venir y leer la Biblia y continuar nuestra vida rutinaria, pero con un pecado no confesado nos estamos perdiendo la relación directa con Dios. Y esto nos puede estar perdiendo este privilegio hermoso. Mirá, dice el Salmo 32, justamente que David escribe en este momento, ¿no? Se llama La dicha del perdón. Es muy lindo el Salmo y habla sobre esto, sobre confesar los pecados. Pero mirá lo que dice el versículo 3. Mientras callé, mientras oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice que se envejecieron sus huesos. Tenía un gemir constantemente. No podía disfrutar de la presencia de Dios por su pecado, por lo que había cometido. ¿Y cuántas veces nos encontramos nosotros en esta situación? Es que el corazón se endurece cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay confesión de pecados y nos termina alejando de Dios. Tal vez este sea un motivo. Lo ha sido para mí en algún momento de mi vida, de no poder acercarme a Dios, porque me daba cuenta que en mi vida reinaba el pecado y no reinaba el Espíritu Santo, y no reinaba la pasión por Cristo. Ahora, lo último que te quiero compartir, debe haber un montón de motivos por los cuales no nos acercamos a Dios, vos tendrás los tuyos. Pero otra de las cosas que me pasaba, sabiendo que tenemos acceso a Dios, y no lo disfrutamos, era que tenía falta de hambre espiritual. Y tal vez también esto sea un motivo por el cual te suceda a vos. No tenemos hambre espiritualmente, no anhelamos comer de su palabra. Nos alcanza con ser hijos de Dios y listo, con experimentar de su salvación y nada más. Y Dios dice en la Biblia que tiene para vos planes hermosos preparados. Pero no los vamos a conocer si no nos acercamos a Él. No los vamos a conocer si no nos alimentamos espiritualmente, si no acudimos a su presencia.
Mirá, vamos al libro de Génesis, capítulo 25. Génesis 25 relata una historia, versículo 27, de Esaú. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, su padre, a Esaú, y Rebeca, su madre, a Jacob. Y dice que cocinó un guiso Jacob, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, jurámelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Mirá, la primogenitura era símbolo de muchas cosas, ¿no? De posesión, de tal vez económicamente también una posesión mayor, pero también era un símbolo de algo espiritual, porque era la descendencia de su padre, la bendición de Dios en la vida, era también una posición espiritual en su casa, a ser el primogénito, ¿no? Era la bendición de Dios, era continuar el pacto de Dios que había empezado con Abraham, seguía con Isaac y tenía que seguir con Esaú. Era algo espiritual. Sin embargo, Esaú lo cambió. Lo cambió por un simple plato de comida. ¿Y cuántas veces nosotros, pudiendo alimentarnos espiritualmente, ¿no? Preferimos alimentarnos de cosas de este mundo? Y gastamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo mirando las cosas de este mundo, pero no miramos las cosas celestiales. Y perdemos el tiempo, ¿no? Como Esaú. Dice que a Esaú lo llamaron profano, ¿no? En el libro de Hebreos. O sea, alguien que no anhelaba las cosas de Dios. Cuando la Biblia dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando la Biblia dice, seamos como siervos que braman por las aguas, así anhelemos estar continuamente en acceso con Dios. Mirá, estos son cuatro cosas que yo veo en mi vida, de las cuales me hacen perder la relación con Dios. Yo no sé cuáles son las tuyas. No sé si estás continuamente en relación con Dios o no. Pero que esto te sirva, como me sirvió a mí, para entender que necesitamos estar continuamente, que tenemos el privilegio de acceder confiadamente, como dice Hebreos, ante el trono de la gracia, para acudir a Él cuando lo necesitamos y a veces no lo aprovechamos. Que sea de bendición esto y que podamos entender que tenemos un Dios cercano en nuestra vida y al cual podemos acceder continuamente. Que Dios te bendiga.